Como ya les habíamos anticipado, tenemos nuestro habitual bloque político. Está, como es habitual con nosotros, nuestro amigo, el diputado nacional Ariel Basteiro. Ariel, gracias por estar. No, gracias a vos, Roberto, por estar Bueno, hablamos todo el año de que en un año electoral, finalmente el 23 de octubre llegó, pasamos las elecciones en Capital, en las provincias, y bueno, el resultado del otro día, un medio que no es amigo del gobierno, como TN, ponía en el Zócalo, en la pantalla, Cristina arrasó. Bueno, ¿qué conclusiones sacás? Bueno, lo veníamos analizando, como bien dijiste, y buscábamos las causas y los motivos y percibíamos antes del 23 que iba a haber un triunfo del gobierno. De hecho, las primarias ya lo habían predibujado y esta última elección del domingo pasado confirmó lo que preveíamos, lo que sabíamos, un rotundo éxito, victoria de la presidenta y prácticamente de toda la estructura que se encolumnó detrás de la presidenta. 8 provincias, los 135, sobre 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, en 134 ganó Cristina, más de 116, 118 intendentes del Frente por la Victoria. Lo que sucedió en Buenos Aires puede ser trasladado prácticamente a todas las provincias. Se ganaron lugares donde históricamente nunca se había ganado, y esto, bueno, creo que un poco es producto de estos últimos 8 años, de las políticas generadas en estos últimos 8 años, que fueron beneficiando a diferentes sectores de la población en diferentes momentos, y por eso hay un voto ya no tan tabulado, ya no tan esquemático como quizás históricamente se suponía que en la política argentina existía, es decir, la clase trabajadora del peronismo, la clase media del radicalismo. Bueno, creo que lo que ha logrado el Frente por la Victoria es traspasar todos esos sectores y tener importantes caudales de voto en cada uno de esos nichos, ¿no? Lo primero que te quiero preguntar, que tiene que ver con esto, segmentación, es, veía datos de la consultora X, la de Artemio López, hace pocas horas. Entonces él analizaba Gran Buenos Aires, decía, Gran Buenos Aires, en el conurbano, Cristina sacó el 59%, que es mucho. En el primer cordón, lo que es más parecido al voto capital, lo que rodea la capital, 53%, casi lo mismo que a nivel nacional. En el segundo cordón, 65%, una cifra disparatada. Esto habla del éxito de las políticas sociales, me imagino. Sí, yo creo que es la suma de situaciones. La asignación universal por hijo impactó muy claramente en los sectores más humildes, más desprotegidos. El matrimonio igualitario generó quizás apoyos en muchos sectores liberales, en sectores de clase media, en un grupo concreto y específico de la población. Las políticas de paritarias y la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo del salario ayudó a que los trabajadores, más o menos los trabajadores organizados, aquellos que están en blanco, también dieran su apoyo. O sea, esto provocó que hubo políticas para cada uno de los sectores. Fue una muy inteligente estrategia impuesta, no tanto como estrategia, sino como plan de gobierno, digamos, ¿no? Tratar de dar respuesta a todos y cada uno de los sectores de la población. Entonces se ve reflejado en estos números electorales. Esta semana fue una semana específica y quizás también muy particular, y también demuestra cómo digamos, se justifica el resultado del domingo pasado. A mitad de semana, producto, digamos, si viene la justicia, que es un poder independiente, se generó la sentencia en la mega causa ESMA a más de 18 represores con cadena perpetua a tipos emblemáticos como Astiz o como el Tigre Acosta. Y esto también obviamente ayuda a ver un país mejor, un país diferente, un país que sigue avanzando, que no se esconde en el pasado, que al contrario lo sale a enfrentar y lo castiga con la cárcel a los responsables de los asesinatos y crímenes de lesa humanidad. A mitad de semana o al otro día se generó el primer aniversario de la muerte de Néstor Kirchner y se vieron actos en prácticamente todo el país, la militancia movilizada recordando a la figura que generó y dio el puntapié inicial
de todo este proceso. O sea, que se ve una sociedad muy movilizada, muy politizada, y creo que también es lo importante y es lo que hay que destacar, digamos, ¿no? Lo que ha generado este proceso de 8 años, que terminó con la elección del 23 de octubre, es que hay una sociedad muy politizada, muy involucrada en los hechos que nos tocan día a día, ¿no? Hemos cambiado tácitamente en estos últimos años con respecto a para qué sirve la política. Hoy los jóvenes y la gente en general entiende que la política es un instrumento para cambiar la realidad y obviamente también la participación de la población en hechos muy puntuales. Si no, no hubiese habido la movilización que hubo en las primarias, con la cantidad de participación electoral en la elección general y en todos estos hechos que se fueron dando. Creo que estamos alumbrando un país mejor, estamos yendo hacia un país mejor y espero que lo sigamos fortaleciendo, que lo sigamos profundizando, que sigamos profundizando todos los cambios que hay hasta hoy y pararnos junto con toda nuestra región en un lugar de privilegio, en un mundo con conflictos económicos, financieros, de todo tipo, políticos, y que Argentina y la región Sudamérica estemos atravesando el momento que estamos atravesando. En verdad hay que estar agradecido a alguien porque muchos de nosotros no suponíamos que esto lo íbamos a poder estar viviendo, ¿no? Hablas de un nuevo país, de los cambios en la sociedad. A mí no me sorprendió, pero me parece que un hecho destacable, el segundo puesto que obtuvo el Frente Amplio Progresista, y un dato que tiraba por ahí no sé qué encuestador hace poco, que si sumás los votos de Cristina más los de Wiener, que son dos sectores más, ya de lo que uno piense, son dos sectores que se reivindican como progresistas, estamos casi en las 3/4 partes del electorado eligiendo más hacia el peronismo, más hacia el socialismo, eligiendo opciones del progresismo, sin contar los 497.000 votos, casi medio millón, de la izquierda más radicalizada. Parece una sociedad diferente, ¿no? Es una sociedad diferente. Yo no digo que Wiener haya sacado el 17% de los votos, es producto o es gracias a la impronta que se generó en el país a partir del 2003 y donde el responsable de ello fue Néstor Kirchner, pero sí creo que fue el generador de ese cambio, de ese vuelco de la sociedad hacia posturas progresistas, de reivindicarse como latinoamericanos, como sudamericanos, de entender que podemos salir adelante con lo propio y esto me parece doblemente importante. Sí, es un dato muy, muy, muy fuerte. Creo que también lo de Wiener está atado a algo que en parte también repercute en la elección del domingo pasado, más allá que creo que el gobierno de Cristina fue muy bueno en sus últimos 4 años, que los primeros 4 años de Néstor Kirchner generaron situaciones y pusieron cosas emblemáticas en la agenda como para que se lo reconozca hasta el día de hoy. La oposición es un cachivache, es algo totalmente desmembrada, que no tiene objetivo, que no tiene plan, con lo cual aún le hace la tarea más sencilla desde el punto de vista política, por lo menos a la militancia. No creo a lo que es la gestión del gobierno, porque el gobierno tiene que llevar adelante las medidas que tiene que llevar adelante, más allá de lo que tenga por abajo. Pero a nosotros que nos gusta debatir en política, en gran parte esta gente a veces nos facilita mucho la tarea, digamos. Es que es muy complicado ser opositor en un gobierno que va bien y es aceptado por la gente. Pues fíjate que los que tenían un discurso más virulento contra el gobierno, como Duhalde, como Carrió, fueron severamente castigados por la gente. Y a propósito, estos son, junto con Alfonsín tal vez, los 3 que más cuestionaban un tema. Corte boleta, porque si el Poder Ejecutivo que entra en diciembre tiene mayoría en el Congreso, va a ser algo hegemónico. Finalmente tiene 114 diputados el bloque del Frente para la Victoria, el oficialismo. Con aliados puede llegar a los 129, que son el número mágico para lograr quórum, en diputados, y en Senado 37. ¿Vos cómo lo ves? ¿Esto es peligroso? ¿Es necesario? ¿Cómo? Yo creo que lo hablamos en el último programa, en uno de los últimos programas, sobre esta advertencia que hacían determinados sectores de la oposición y poner el miedo del hegemonismo, cuando en verdad haciendo la elección que se hizo, que fue más que buena, rotunda, en el triunfo no se alcanzaba la mayoría, pese a ganar por paliza como se ganó.
hacer un cristinazo como se dio. De todos modos, la experiencia a mí me demuestra que estos últimos 2 años, donde la mayoría lo tuvo la oposición, fue el año en lo que va de la recuperación de la democracia, del 83 en adelante, donde menos sesiones en diputados hubo, donde menos proyectos salieron, donde casi no se trabajó. Y eso no es particularmente por la responsabilidad del bloque oficialista, sino de los bloques de la oposición, que eran los que tenían el 70% de las comisiones y eran los que tenían que armar la agenda. Cuando la cuestión fue inversa, cuando la mayoría estuvo en manos del oficialismo, se dieron medidas y se tomaron medidas como fue la estatización del sistema jubilatorio, la estatización de Aerolíneas Argentinas, políticas y proyectos que fueron muy importantes, todos los proyectos ligados al tema de derechos humanos. Entonces, la mayoría, cuando tiene sintonía con un proyecto de gobierno que tiene claro hacia dónde ir, y particularmente, esto es de una lectura subjetiva, pero obviamente es una lectura realista también, este gobierno no se le puede culpar de haber tomado en estos últimos 8 años alguna medida que haya perjudicado a los sectores populares. Todas las medidas que se tomaron fueron propositivas y fueron de transformaciones profundas, con lo cual más vale tener el Congreso funcionando en sintonía con el Ejecutivo que tenerlo en función de oposición, que nunca advirtieron ni dejaron nada bueno para adelante, ¿no? Ariel, te agradezco por tu presencia aquí y bueno, nos vamos a estar viendo en programas sucesivos. Muchas gracias. Cómo no, gracias a ustedes. Nosotros seguimos ahora con Carla.